Hola a todas, todos los participantes que nos están acompañando y bienvenidos al primer día de nuestro seminario Visiones sobre la Igualdad de Género en 2021. Quiero agradecer antes que nada muchísimo a Ernesto Caravantes que nos está acompañando. Ahorita les cedo la palabra a todas y todos ustedes que nos están acompañando. La verdad, nos parece que este día es un día de reflexión, es un día de generar espacios. Sé que tenemos a muchas amigas y colegas que hacen otro tipo de trabajos, que se unen desde la acción, se unen desde charlas. Nosotros queríamos generar este espacio de diálogo, un espacio de reflexión para de verdad poner la luz sobre los temas que todavía nos impiden llegar a la desigualdad de género. Antes que les da la palabra a mi compañero Ernesto, les quería decir que sí se les va a otorgar una constancia a las personas que asistan al 80% de las sesiones. La constancia se les otorga por parte de la Universidad Tecnocientífica del Pacífico y la maestría de género de la Universidad Autónoma de Nayarit. Por eso es súper importante que cuando se unan pongan bien su nombre, así va a salir la constancia con el nombre que pongan. Tengan cuidado con eso. Los paneles que vamos a tener el día de hoy preparados son muy variados. Creo que son bastante interesantes. Ahorita le voy a hacer la palabra a Ernesto y regreso y les cuento un poco más de nuestros paneles. Ernesto. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues a nombre también de la Universidad Tecnocientífica del Pacífico, les damos también la bienvenida a todos y a todas. Yo creo que solamente me gustaría externar el gusto y el honor que es para mí ser parte de esto. Algo que reconocer, me parece que es el desarrollo que hemos tenido ya como sociedad ante esta parte de la cultura de género, ¿no? Pues ya yo creo que se puede ver fácilmente ya con cada generación que ha tenido ya un desarrollo distinto. Entonces, por supuesto, hay muchos retos todavía por enfrentar, hay muchos desafíos y muchas metas todavía. Pero bueno, como dicen, el movimiento es vida. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esa frase porque yo lo interpreto no solamente literal el movimiento, sino que también el movimiento ya como mental, ¿no? El mantenerse informado, mantenerse actualizado ante todas problemáticas, todas como ideas y en general esto de la cultura de género. Y bueno, yo creo que sin duda ya todos estos cambios ya en la cultura de género que se han desarrollado pues ya en esto a través de este tiempo y pues de diferentes maneras, pues aquí estamos y en lo que yo podría decir, podría considerarlo como una de las actividades favoritas para mantener y continuar este desarrollo, que es bueno, pues el encuentro precisamente con expertos, precisamente para informarnos, para mantenernos al tanto y seguirnos desarrollando, ¿no? como sociedad. Y pues creo que nada más externarles un agradecimiento a Voluntad Organizada y una felicitación por esta convocatoria. Le comentaba que me motivaba mucho también toda la convocatoria que lograron y pues esperemos que sea de agrado de todos porque es algo que pues en lo que estamos inmersos, ¿no? Todos, sin duda. Entonces, pues muchas gracias también a los ponentes que se dan el tiempo y pues la oportunidad para compartir toda esta información. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ernesto. La verdad es que trabajar con ustedes, con las dos universidades, ha sido un súper gusto. Les voy a leer un poco cómo va a estar el programa de hoy. Hoy vamos a tener varias ponencias. Vamos a empezar con una ponencia sobre igualdad sustantiva de género. Seguimos con un panel brecha digital de género. Nos vamos al papel de las mujeres durante la pandemia, siguiendo por las mujeres en la investigación científica, el desarrollo tecnológico. Y vamos a cerrar con tres paneles y ponencias. Uno sobre la igualdad de género como fundamento del desarrollo sostenible, techos de cristal y la participación política de las mujeres. Además de esto, mañana vamos a tener otras ponencias, otra participación. Recuerden, tienen que participar en el 80% de las reuniones para poder tener su asistencia. Y pues sin más,
espérenos unos minutitos que ya vamos a poder empezar nuestra siguiente sesión y damos ya inicio al seminario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenísimo, pues parece que ya está con nosotros la primera invitada. Este primer panel va a estar moderado por nuestro compañero Cristian Becerra. Cristian Becerra es el director de Voluntad Organizada. Buenos días, soy Cristian Becerra Monroy, presido Voluntad Organizada y es para mi gusto poder presentar a Balbina Hernández. Balbina es una querida amiga personal y además ha sido un apoyo para Voluntad Organizada desde hace ya varios años. Nos ha orientado sobre temas no solamente de género, sino también de derechos humanos y participación ciudadana en monitoreo y evaluación de políticas públicas. Balbina, entre otras cosas, nació en la Ciudad de México, es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y cuenta con la maestría en Gestión Pública para la buena administración. Estudió una segunda maestría de Género y Derecho y cuenta con diversos diplomados sobre género, derechos humanos, pueblos indígenas y desarrollo sostenible. Tiene una trayectoria impresionante. Entre su trayectoria laboral, se ha desempeñado en la Administración Pública Federal y local en la Ciudad de México, ha incorporado la perspectiva de género en políticas públicas, en cultura institucional, para mejorar condiciones y posición de las mujeres en diferentes ámbitos de desarrollo. Trabajó para el Instituto Nacional de las Mujeres, para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y en trabajo de campo se aboca a la organización y capacitación de mujeres rurales, indígenas y mestizas de la Sierra Norte de Veracruz, en la que ha impulsado una metodología para desarrollar proyectos productivos con perspectiva de género, además de haber publicado en CIESAS, Con Mujer, CEP e InMujeres. Y sin más, me permito cederle la palabra a Balbina. Balbina, es nuevamente, insisto en esto, un gusto tenerte abriendo nuestro seminario. Buenos días, muy agradecida por la invitación, muchas gracias por haberme considerado para abrir este importante seminario. Agradezco a la Universidad Tecnológica del Pacífico, a la Universidad Autónoma de Nayarit, particularmente al personal de la maestría en estudios de género y por supuesto a Voluntad Organizada, que son los que se tomaron la molestia de invitarme y de permitirme estar con ustedes. Hoy, 8 de marzo, que da muchos momentos de reflexión porque es el Día Internacional de la Mujer. Hay todo un planteamiento histórico sobre por qué es este día, discusiones políticas entre diferentes grupos de feministas en esa época, que más bien eran sufragistas. Pero bueno, finalmente lo que es interesante conocer la historia a los que nos interesan, pero lo importante es reconocer que hoy se conmemora este día como un día de conmemoración para reconocer los derechos de las mujeres y para garantizar la igualdad sustantiva. Y estos son los dos temas que vamos a un poco a tocar en la presentación del día de hoy. Le pediría a Cristian que me apoyara con la presentación para entrar en materia, para que podamos tener una charla profunda sobre estos temas. Cristian no dijo que ya tengo 58 años de edad, por eso dijo que muchos años, pero sí les quiero decir que tengo esa edad porque más o menos 30 años le he dedicado a buscar justamente políticas públicas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y el tener que plantear la palabra igualdad sustantiva es por la dificultad que hemos tenido para poder precisar que las mujeres, aunque esté en la Constitución, en el artículo 4, que somos iguales frente al hombre y a las mujeres, resulta ser que no ha sido real o no ha sido concretizada esta igualdad. Pasamos a la primera diapositiva, donde vamos a ver qué estamos definiendo como igualdad sustantiva. Quiero decirles, para las personas que no saben, que existe una ley general para la igualdad entre hombres y mujeres.
Esta surgió en 2006 apenas, y en ese sentido, a ver, si pasamos a la que sigue, por favor, ahí mero. Y vamos a ver cómo entonces nosotros vamos a, en esta ley, nos dice qué se entiende por igualdad sustantiva. Y vamos a ver qué dice que es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Quizás esto es muy obvio porque en nuestro país, en la Constitución, queda muy claro que lo que dice la ley es lo que supuestamente somos iguales ante la ley. Haya todavía muchas brechas en el desarrollo para tanto las mujeres como para los, principalmente en un rezago muy claro con las mujeres. Y es por eso que la CEDAW, y ahí le podrías dar clic otra vez, por favor, nos plantea en esta comisión que justamente es que son los estados los responsables de asegurar la igualdad de resultados o de facto, es decir, la igualdad sustantiva. No basta con solamente decir que somos iguales entre hombres y mujeres en los mismos derechos en la ley, sino que también tenemos que hacer que con las políticas públicas, con las acciones en la cotidianidad, en las relaciones entre la sociedad, hombres y mujeres debemos de estar en condiciones de igualdad. Y justamente es la igualdad en los hechos la que hablamos sobre igualdad sustantiva. Desafortunadamente, las mujeres reconocemos que somos diferentes biológicamente que los hombres. Sin embargo, esta biología no puede determinar diferencias o desigualdades, sí diferencias, pero no desigualdades, y es la acción del gobierno, la responsabilidad de garantizar que hombres y mujeres tengamos una igualdad sustantiva, es decir, en los hechos, para que podamos garantizar el derecho primordial que nos plantea el artículo 1 constitucional, que es el derecho a acceder en igualdad de condiciones a la igualdad. Y pasamos a la siguiente para analizar qué nos dice INEGI sobre la situación de las mujeres y los hombres. Esto es muy interesante ver, por ejemplo, cómo hombres y mujeres somos aproximadamente la mitad de la población, el 51.2% las mujeres, el 48.8% los hombres. Y si yo me acuerdo de cuando era chiquita, antes se decía que los hombres tenían como 8 mujeres. Fíjense cómo lo decían. Teníamos como 8 mujeres los hombres por la disproporción existente entre los hombres y las mujeres en esa época. Lo interesante del asunto es que eso no fue verdad, pero hay una tendencia a considerar que las mujeres somos propiedad de alguien que es muy interesante. Aquí podríamos decir nos toca de uno a uno. No se trata de qué nos toca a quién, porque nadie es propiedad de nadie. Lo interesante aquí es identificar que la proporción hombres y mujeres es tan similar que tendríamos que garantizar, no nos debería de costar ningún trabajo garantizar esta igualdad, porque no somos un grupo minoritario, porque no somos un grupo vulnerable, las mujeres, sino que a pesar de que somos la mitad de la población, no necesariamente estamos en las mismas condiciones. Si ustedes se fijan en la estructura de la población, resulta ser que las mujeres viven más tiempo y son más en todos los ciclos de vida, ¿sí? Y esto es por el porcentaje del 51% de aproximadamente la población, pero mientras va envejeciendo la población, hay más mujeres, ¿sí? Esto es interesante porque entonces nos dice que las políticas públicas o las acciones o los estudios que hagamos tienen que tener focalizado un análisis diferenciado entre qué pasa con los hombres y qué pasa con las mujeres. Vamos a la siguiente, por favor. Esta situación nos plantea que todas las mujeres no somos iguales. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, con los datos de INEGI, cuando nos dicen hay una población de mujeres indígenas y hay otra población de mujeres y hombres afromexicanos. Y estos tienen
relativamente una conducta diferente. No me voy a quedar detenida en la edad. Mientras el promedio medio de la población mestiza es de 29 años, la población en la población indígena es de 26. Y la edad en la población afromexicana es de 32 años. Entonces estamos hablando de diferentes grupos de mujeres, de diferentes promedios de edad y por supuesto de necesidades diferentes. Entonces, hombres y mujeres no somos tan diferentes como nos han hecho sentir. 2. Dentro de la población de las mujeres hay diversidad de las poblaciones de las mujeres. Y no por estas desigualdades de sexo, de edad o de condición de origen de pueblo indígena, afromexicano o no pueblo indígena, no tendríamos por qué pensar que somos un grupo vulnerable. Somos la mitad de la población que exige los mismos derechos, pero que somos mujeres diversas. Y esto no tiene que generar ningún tipo de discriminación o de desigualdades. ¿Dónde nos parecemos las mujeres? Bueno, a diferencia de los hombres, nosotros somos las que tenemos la posibilidad de procrear. Y las estadísticas de INEGI, y si pasamos a la que sigue, por favor, nos van a decir que las mujeres tenemos 2.1 en promedio de hijos. Esta no fue una política interesante también decirles que después de la Revolución Mexicana, la población había disminuido considerablemente y hubo muchas políticas públicas que impulsaban a las parejas a tener hijos para volver a tener una población equilibrada después de la Revolución. Interesante que les diga que el 10 de mayo surge más o menos en esa época, fomentar la maternidad para garantizar el que se tengan más hijos y que sea la función principal de las mujeres. Sin embargo, al crecimiento de la población y al impacto directo de la población sobre el planeta, se disminuye la posibilidad de que debiéramos de tener menos hijos, y en una convención internacional donde incluso inicia la perspectiva de género y la garantía de los derechos de las mujeres, se pide a los estados parte que disminuyan la cantidad de población que deben de tener, y por lo regular en nuestros estados que más o menos debería de ser de 2 hijos. Ya llegamos a la meta. Aquí la pregunta, y si ustedes ven, no hay un análisis claro de qué pasa con la paternidad de los hombres. ¿Cuántos hijos pueden tener los hombres si se reconocen estos hijos, si son responsabilidad de los hombres? Aquí vamos a encontrar una situación diferente desde cómo hacemos las políticas públicas. Es decir, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido controlados por las políticas públicas. Ahora hay que tener hijos después de la revolución, ahora hay que disminuir el número de hijos por la cantidad tan amplia de hijos nacidos y que han aumentado e incrementado la población. Las políticas públicas sí determinan, incluso se meten hasta la cama de nuestra casa para determinar, por ejemplo, el número de hijos. Pero esta responsabilidad, por una diferencia biológica, pareciera ser que es únicamente de las mujeres. Esto es un tema que hasta la fecha no se ha podido resolver. Sigamos con otro tipo de población. Dentro de toda la población que hablábamos, hombres y mujeres, la mitad de la población mujeres, una tercera parte son mujeres indígenas y otra mucho más disminuida son población afromexicana. Tenemos también una población que tiene alguna discapacidad. Ustedes, si le pasas a la siguiente, por favor, van a ver en la gráfica, que qué bonitas gráficas hace INEGI, por cierto, ¿qué es lo que ustedes observan en esta gráfica? Nos dice que hay 20 millones de personas que tienen alguna discapacidad. Nos hablan de qué tipo de problema existe. Nos habla de cuáles son los niveles de discapacidad que hay. Pero lo que no hay en esta gráfica, y si ustedes lo detectan, y voy a dejar 15 segundos para que lo piensen, ¿qué es lo que le faltaría? ¿Qué nos faltaría saber aquí?
Pues sí, los que pensaron o las que pensaron que nos falta saber cuántos hombres y cuántas mujeres están en una situación de discapacidad, eso es lo que le falta a esta gráfica. No nos permite identificar cuántas mujeres tienen un problema de movilidad a diferencia de los hombres. Y no nos permite identificar qué otro tipo de condición mental tienen las mujeres con respecto a los hombres. Y esto nos limita porque entonces pareciera ser que hombres y mujeres que biológicamente somos diferentes tendríamos las mismas necesidades y por lo tanto el problema es que apliquemos una política pública o hagamos una atención como si no hubiera ningún problema y fuera tabla rasa y a todos atendiéramos. Bien, seguimos con la que sigue y en la que sigue lo que vamos a ver es el nivel de escolaridad y el nivel de analfabetismo. Aquí sí está la información desagregada por sexo y ustedes van a revisar que en el caso de las mujeres, y me voy a ir a la población analfabeta, si se fijan, desde el 2000, aunque ha disminuido la población, siempre las mujeres son más analfabetas que los hombres. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de tasa de analfabetismo, esta diferencia no la identificamos. Es decir, hay mucho más mujeres, casi 1 millón más de mujeres que no saben leer y escribir que los hombres. Y si se fijan, en el grado promedio de escolaridad, las mujeres tienen siempre, desde el 2000 hasta el 2020, un poquito menos de escolaridad que los hombres. La pregunta es, ¿por qué las mujeres tenemos menos escolaridad que los hombres cuando la eficiencia terminal de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la educación media superior es mayor? Hay algo que no estamos atendiendo para garantizar que hombres y mujeres estemos en igualdad de condiciones. Pasamos a la que sigue, por favor. Esto tiene impacto forzosamente en la cuestión económica. Y ustedes van a ver cómo la participación económica, mientras que la de los hombres en el 2000 era del 70, las de las mujeres era 30. Y aunque ha incrementado la participación económica de las mujeres al 2020, casi al 50%, los hombres siguen teniendo el 75% de participación económica. Esto viene aunado a la situación de educación. Si yo tengo menos educación, tengo menos acceso a las condiciones laborales. Si tengo menos posibilidades o tuve hijos en edad reproductiva que me impidió continuar estudiando, tengo menos oportunidades de un empleo. Pero además de eso, si yo tengo menos escolaridad, menos oportunidades de empleo y me caso, tengo mucho más carga de trabajo y ahí vean la siguiente gráfica. Se dedica a los quehaceres del hogar el 43%, casi el 44% son mujeres las que se dedican a este tipo de trabajo. Entonces tengo una carga de trabajo doméstico y de cuidados y tengo una baja escolaridad que me permite acceder a un bajo empleo. Y entonces, si es así, mi conclusión sigue siendo, no hemos logrado la igualdad sustantiva, porque no hemos logrado en la vía de los hechos garantizar la igualdad en el acceso de los derechos tanto para hombres como para mujeres. Y si le podemos seguir a la siguiente, podemos ver que estamos hablando de que la condición y de la posición de las mujeres al principio cuando yo empecé a trabajar los temas, para no equivocarme en un error, los primeros demandas de las mujeres era educación, salud y trabajo. Y hoy, a 30 años después, ha venido cambiando justamente este planteamiento, esta necesidad, y vamos a ver que hoy las mujeres siguen planteando el empleo o el trabajo. Por lo tanto, el 8 de marzo, para reivindicar los derechos de las mujeres, para que no se les olvide que somos el 50% de la población y que por lo tanto exigimos los mismos derechos, es una de las principales demandas de las mujeres. Empleo o trabajo remunerado.
Pero para que yo pueda tener un empleo o trabajo remunerado, requiero de alternativas de cuidado y distribución del trabajo doméstico. ¿Qué significa esto? Yo requiero de garantizar que dónde están mis hijos y quién los cuida, mientras los hombres no se hagan responsables de ello. Necesito una redistribución de mi trabajo doméstico para que no sea yo la única responsable. Tendrían que ser los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, que vivan en esta unidad familiar independientemente de su composición. La redistribución del trabajo doméstico es necesario. Otra de las condiciones y de la posición de las mujeres es erradicar la violencia. Si yo nada más me dedico a mi hogar y tengo menor escolaridad, acepto por una cuestión de dependencia económica las relaciones violentas. Y eso me impide que para que yo las rompa, mi autonomía económica. Por eso requiero un trabajo. Sin embargo, hay otro tema de importancia que es cómo se participa en la toma de decisiones. Y si le pasamos a la siguiente, vamos a ver cómo está la condición y posición de las mujeres. Estos datos se los voy a dejar, no los voy a tocar, nada más quiero que revisen los triángulos que están en la imagen de INEGI. Resulta ser que el ingreso promedio de los hombres en 2018 que tienen la primaria completa es de 11,000 pesos, mientras que el de las mujeres que han terminado la primaria es de 5,800. Y uno diría, bueno, porque es la primaria completa. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de personas que están en el posgrado? Los hombres pueden llegar a ganar hasta 109,000 pesos y las mujeres solamente 61,000 pesos. ¿Por qué hay esta diferencia tan que casi es el 50%? O sea, no hay una igualdad tampoco en el ingreso de las mujeres asociado a la escolaridad. Ahí está claro porque las mujeres no solamente es un trabajo, sino en las mismas condiciones laborales, con el mismo salario y con las mismas prestaciones. Veamos otro tema. Aquí en el siguiente, y ustedes ahí van a ver varios, pero quiero que vean donde está la gráfica de INEGI. Las mujeres le dedican 59,5 horas al trabajo doméstico de cuidado y los hombres le dedican 53. Este es fabuloso cuando los hombres hoy sí reportan, porque hace aproximadamente unos 25 años los hombres reportaban solamente 14 horas de trabajo. Hoy ya están reportando 53. Esto significa que han incrementado sus horas de trabajo, pero cuando hacemos la desagregación del tipo de trabajo que hacen, está así. Vean la diferencia entre las mujeres, 37 horas de trabajo remunerado, 47 de trabajo de los hombres. Las mujeres le dedican casi 40 horas al trabajo doméstico y solamente 15 le dedican a los hombres. Y en el caso de trabajo para producción de traspatio, atención de animales o algo que tenga que ver con la situación productiva, que esto es mucho de la población rural, las mujeres le dedican 5,6 horas y los hombres le dedican 6,6 horas. Si se dan cuenta, la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados recae en las mujeres. Y esto muchas veces y en gran medida es lo que les impide acceder. Esa es la que sigue, si me pueden dar a la que sigue, por favor, para que puedan ver. Ahí es esa la gráfica que les estaba enseñando de las diferencias de las horas. Entonces, ustedes van a observar cómo la diferencia entre los trabajos. Y estas diferencias entre los trabajos lo que nos hace es generar condiciones de desigualdad porque las mujeres le dedican mucho menos tiempo a su descanso, a su recreación. Y si ven la gráfica, o bueno, lo rosa de hasta abajo, van a darse cuenta que más o menos en promedio la disposición del tiempo libre es de 4,2 en el caso de las mujeres. Pasamos a la siguiente
Y esto tiene que ver con la erradicación de la violencia. Ustedes ya han oído que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en alguna etapa de su vida. Estos datos son de 2016 porque hasta este año se levanta la siguiente índice, pero ustedes saben que hay diferentes tipos, que son las formas de violencia que reciben las mujeres, y hay diferentes modalidades, que es en los lugares donde se dan. Si ustedes se dan cuenta, se dan, hay unas mujeres, si no les puse esa gráfica, pero hay muchas mujeres que desde que nacen hasta que mueren, en todas las modalidades han sufrido violencia. Es decir, en su casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo. Y ustedes fíjense en las proporciones porcentuales. De estas 7 mujeres, casi 44 han vivido violencia de pareja y familiar. De estas 7, casi el 38% violencia comunitaria, el 27% violencia laboral y el 25% violencia escolar. En el caso de los tipos, el 49% ha vivido violencia emocional, el 29% violencia económica, el 34% violencia física y el 41% violencia sexual. Las más violencias que se presentan son la violencia sexual y la violencia de pareja. Y mientras trabajaba en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también vimos que hay una violencia comunitaria asociada a la delincuencia organizada que se ha venido incrementando y que depende de la territorialidad donde se da este tipo de violencia. O sea, una vez más se demuestra cómo las mujeres son botín de violencias que han establecido los hombres asociados al narcotráfico. Pasamos a la que sigue, y esto se culmina la violencia en la gráfica que ustedes van a ver, donde en el 2020 266 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, y de feminicidio el número mayor ha sido de 94. Es decir, que se siguen, y si ustedes ven en la gráfica desde el 2015 al 2020, parece que esto es una tendencia que se va incrementando conforme va pasando el tiempo. Y esto es justamente lo grave. Por una parte, no se identifica que es un acto de violencia y no se denuncia. Cuando se denuncia, las autoridades, tanto de la parte de la Fiscalía como de la parte del Poder Judicial, no hay un procedimiento que sea rápido ni satisfactorio para las víctimas, y mucho menos hay reparación del daño. Y en el caso de las políticas públicas, la prevención es algo que lleva mucho más años, debe de ser más de impacto en las conductas de los hombres, porque son los violentadores, no tanto en la... Hay que atender a las mujeres, pero hay que prevenir directamente con por una parte, las estructuras y los procedimientos, y por otra parte con la ideología machista, patriarcal y misógina, que en algún momento ustedes van a irla desglosando en este seminario. Y por último, quiero hablarles sobre cuál es la situación de las mujeres, particularmente en la participación de la toma de decisiones. Y ustedes van a ver cómo, por ejemplo, en los puestos directivos de la administración pública, han incrementado las mujeres, ahora ya son el 39%, el 40% son de las judicaturas y las magistraturas. Esto, cuando empecé a hacer análisis de género, era del 20%. En el Senado y en la República, en el 2008 fueron del 49 y el 48, casi logramos la paridad, es donde más hemos avanzado. Y en términos del trabajo en los municipios, hemos llegado a el 25% de la representación de las mujeres y el 49% de las síndicas y los regidores. Sin embargo, aquí les quiero hacer un recordatorio. ¿Se acuerdan que somos el 51% las mujeres de la población? Tendríamos que tener más o menos aproximadamente un equilibrio para que digamos que las mujeres estamos representadas. Y esto no quiere decir que las mujeres nada más seamos representadas por otras mujeres, sino cuando los hombres se identifican representados por una mujer. Porque
ese sería el nivel más alto de la representatividad, cuando se sientan que no por defender o sentirme identificada con una mujer sea causa de burla o de inferioridad con respecto a otros hombres. Y bueno, esto también nos pasa a las mujeres y por eso en rojo o en rosa resalté este texto que también lo saca INEGI, que es de 9 de cada 10 mujeres mayores de edad están en desacuerdo con el prejuicio de que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres en cargos directivos. A pesar de todo, hay 1 de cada 10 mujeres que piensa que las mujeres no somos capaces. Entonces, todavía la idea o las estructuras mentales de convencernos de que las mujeres tenemos estas mismas capacidades no tienen nada que ver con mi condición de género o mi sexo, sino con las oportunidades de ejercer todos mis derechos para poder potencialmente desarrollar, más bien para que pueda desarrollar todas mis potencialidades y estar en las mismas condiciones de competitividad, de ejercicio de derecho, de estudio, de trabajo, de crear una familia, independientemente como la quiera yo estructurada. Ese es el planteamiento que tenemos de la igualdad de género. No pelearnos contra los hombres, sí mejorar la condición de las mujeres y crear una nueva forma de relacionarnos. Cosa que pareciera ser más complicada porque rompe, y sí rompe, muchas de las estructuras que hasta ahorita tenemos incluso como inamovibles. Y aquí quiero hacer una explicación conceptual y si le pasamos a la que sigue, por favor. La toma de decisiones, seguimos. En esta parte, el objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. A la fecha no la hemos logrado. Como todo este recorrido que acabo de hacer es para explicarles un poco entre datos estadísticos y teóricos por qué no hemos llegado a la igualdad sustantiva. Pero esto lo tenemos que llegar bajo un enfoque de derechos y de derechos humanos. Y estamos hablando de esto bajo una idea de que es responsabilidad del gobierno garantizar que hombres y mujeres estemos en estas condiciones de igualdad sustantiva. Aunque también mucha disposición de la academia, que es el que le da el fundamento teórico y es a quien me dirijo en este momento, que son los que nos ayudan a crear y a fortalecer estas políticas públicas, a darle sustento teórico ideológico, pero además a formar nuevas personas, hombres y mujeres, con esta idea de que hombres y mujeres debemos de estar en igualdad de condiciones para ejercer nuestros derechos. Y para ello necesitamos ocupar un método que es la perspectiva de género. Y quiero rápidamente tocar estos 3 puntos. En el caso de los derechos, en el garantizar de los derechos, no es una dádiva, ni es un favor, ni es porque yo sea buena gente, que tengo que trabajar y atender bien a las mujeres, que tengo que, como dirían en mi época, tocarlas con el pétalo de una rosa, o no hablarles feo, o no se trata de que una concesión específica a las mujeres. Se trata de respetar el derecho de las mujeres. ¿Y dónde dice eso? Pues en la Constitución mexicana, en el artículo 1, donde dice que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales que México ha firmado, y también el Estado es responsable de la garantía de su protección. Y que lo más importante es favorecer a todas las personas en la más amplia concepción que dé el gobierno. Entonces, el planteamiento de pro persona y de la garantía de la protección de los derechos humanos en manos del Estado es la responsabilidad. Por lo tanto, son las autoridades las que deben tener o las que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos. Y en caso de que el Estado no lo hiciera o que un servidor público o una servidora pública no lo cumpliera, tiene el Estado el deber de prevenir, de investigar, incluso de sancionar y reparar el daño a cualquier violación de los derechos humanos. Entonces, el que yo exija mejor salario no es una dádiva, es un derecho.
El que yo exija que no me violenten no es una dádiva y mucho menos que alguien justifique que es porque yo salí vestida de otra manera que no es la convencional. Nada justifica que yo tenga que ser violentada en mis derechos, y mucho menos una mujer. Si pasamos a la que sigue, por favor, ahí es donde se verían lo que tiene que ver con los derechos humanos. Ahí es donde está la Constitución política y ahí es donde lo vemos y ahí estaríamos viendo por qué el Estado es el responsable de poner en el centro a las personas y poner las garantías de los derechos para que se logren, pero además desde que se promuevan hasta que se garanticen. Y este es justamente una de las preocupaciones de las mujeres. No estamos pidiendo dádivas, no estamos victimizándonos, estamos exigiendo el derecho que nos corresponde. Y pasamos a la que sigue, y entonces en este caso veríamos qué es la perspectiva de género. Para no confundirlo, estamos hablando entonces de que el enfoque de derechos humanos es porque las mujeres, igual que los hombres, tenemos que tener los mismos derechos. ¿Cómo logramos esto? Bueno, cuando incorporamos la perspectiva de derecho a la perspectiva de género, a nuestro actuar cotidiano, en las clases, en nuestras relaciones, en las políticas públicas. ¿Y qué significa? Empezando porque es un método. No es un poco, oyendo a Ernesto, hablaba de una cultura de género. No hay una cultura de género. La cultura de género, si pensáramos en esto, es la cultura que actualmente tenemos, que es la machista, misógina y patriarcal. Esa es justamente la que no queremos. La que queremos es justamente la que garantiza los derechos de hombres y mujeres y la que nos permite la igualdad de acceso de todos mis derechos para que pueda desarrollarme potencialmente con los hombres. ¿Qué tiene que hacer el servidor público, la servidora pública? ¿Qué tiene que hacer la academia? Es justamente incorporar esta perspectiva de género. ¿Cómo lo haremos? Bueno, entendiendo que es un marco de análisis teórico y conceptual que nos permite tres cosas. Le damos clic, por favor, y nos van a decir la primera. La primera es que justamente hay que visibilizar la condición y la posición de las mujeres con respecto a los hombres. Este ejemplo es un poco lo que hicimos del recorrido de los análisis estadísticos, identificar dónde no están desagregados para identificar entonces la que sigue, cuál es justamente la brecha entre ellos, porque esto nos va a permitir detectar cuál es el elemento de discriminación que generan las desigualdades entre mujeres y hombres. Y si yo hago una pequeña pausa en este momento y les pregunto, resulta ser que las mujeres, aunque tengan mayor eficiencia terminal de la secundaria a la educación media superior, que biológicamente es cuando tienen la maduración sexual y reproductiva, donde ellas en ese momento no ingresan a la educación media superior, ¿por qué creen que sea que las mujeres no ingresan a la educación superior? Por una cuestión de que inician su vida sexual y que se embarazan o se embarazan junto con su pareja y se les corta su proyecto de vida por la crianza de los hijos. Cuando pensamos como si fuera la responsabilidad de las mujeres y no la responsabilidad de los hombres por una relación de poder que existe. Y eso va retrasando el proyecto de vida de las propias mujeres y limitando y estableciendo su rezago. Entonces, cuando hablamos de detectar los elementos de discriminación, estaríamos hablando de la imposibilidad de las mujeres de determinar sobre su propio cuerpo. Y esto es el elemento de discriminación que detiene el proyecto de vida de las mujeres. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Y le daríamos clic al que sigue. Justamente es planear acciones que nos permitan modificar las estructuras que mantienen estas desigualdades. Y lo que tendríamos que hacer es impulsar políticas públicas, hacer acciones de prevención, etcétera, etcétera,
Pero también en la perspectiva de la academia tendríamos que incorporar a las mujeres estudiosas sobre diferentes temas, analizar sus propuestas, completar la información y además promover que hombres y mujeres tengamos un proceso de desarrollo que no se nos cuarte o no se nos limite para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Y pasamos a la última, y porque en esto la pregunta sería entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo he venido diciendo en este transcurso del tiempo, y creo que debemos de hacer 3 cosas. Bueno, no lo digo yo así sintéticamente, lo dice CEPAL, que me gusta mucho cómo lo sintetiza, y es garantizar la autonomía económica de las mujeres. Si pasamos a la siguiente, por favor. Hay que impulsar entonces lo que sigue, la autonomía económica de las mujeres, es decir, generar recursos, ingresos a través del trabajo remunerado, pero en igualdad de condiciones con los hombres, en términos de tiempo, en términos de ingreso, en términos de oportunidades. La segunda sería garantizar o impulsar la autonomía física de las mujeres, es decir, el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres cuando deciden o no tener hijos y atender las demandas de cuidado de las mujeres cuando deciden tener hijos para no detener su proyecto de vida y obviamente erradicar la violencia de género, que tiene que ver con la autonomía física. Y por último, tendríamos que garantizar la autonomía en la toma de decisiones, que no solamente es que las mujeres estén dentro de los partidos políticos o dentro de las estructuras de la administración pública, que puede ser local, municipal o federal, sino también al interior de las familias, al interior de los grupos de trabajo escolares, en la academia y en todos los ámbitos. La toma de decisiones de las mujeres es importante porque hay sumar a las mujeres a un pensamiento crítico hace que tengamos justamente familias más críticas y por lo tanto gobiernos mucho más que atiendan más las necesidades de la población y que garanticen justamente estos derechos. Y por último, les voy a enseñar un video donde es súper interesante decirles que la tecnología ha avanzado mucho. Este video lo hicimos mi marido y yo hace 20 años justamente para crear el Instituto Nacional de las Mujeres y explicar por qué era importante crear el instituto, porque nada más nos dieron 5 minutos para negociar. Y este video lo hicimos en una noche con tecnología de hace 20 años. Hoy seguramente la tecnología ha cambiado muchísimo. Se podrán hacer muchas cosas mucho más bonitas y menos artesanales que esta, pero lo que más me da tristeza es que a pesar de esos 20 años, el discurso sigue siendo igual y vigente. Es decir, que a pesar de los logros que hemos tenido, no hemos acabado de garantizar la igualdad sustantiva. Y entonces, si le damos clic al video, podríamos entonces decirles que los roles, tanto los roles como las creencias de lo que debe de ser un hombre y una mujer, los estereotipos de género, han abierto una brecha en el desarrollo tanto hombres como de las mujeres y un rezago principalmente de las mujeres y una visión masculina de la realidad. La propuesta es incorporar la visión femenina, hacer acciones afirmativas, incorporar la perspectiva de género como método para garantizar la equidad de género. Si ustedes se dan cuenta, este planteamiento es de hace 20 años porque hablábamos de equidad de género. Cuando una observación de la CEDAW nos dijo, no pueden estar trabajando por la equidad de género es como el método de acciones que se hacen para garantizar la igualdad, porque el planteamiento y el mandato de la CEDAW es garantizar la igualdad sustantiva. Y en el 2016 recibió México, nuestro país, una observación de la CEDAW donde nos dicen
que lo que tenemos que hacer como Estado mexicano es garantizar la igualdad sustantiva. No acciones aisladas de equidad de género, sino garantizar que hombres y mujeres estemos en las mismas condiciones, que en términos reales yo tenga la posibilidad de decidir si tengo o no tengo hijos, la posibilidad real de decidir qué quiero estudiar, la posibilidad real de decidir con quién quiero hacer una familia o con quién quiero tener un hijo o con quién quiero vivir, la posibilidad real de decir cómo quiero vivir. Y esto es una posibilidad que no se le ha otorgado a las mujeres por un tema de discriminación. Y hoy la violencia es la mejor manera de controlar a las mujeres. Y desafortunada o afortunadamente, las mujeres ya no están en esas condiciones de continuar con esta insistente o constante insistencia de regresarnos a nuestras casas para poder cuidar a la familia, poder cuidar a nuestro esposo, poder cuidar a nuestros enfermos o a nuestros ancianos. No, lo que están planteando es, tenemos los mismos derechos y tenemos una distribución en la responsabilidad. La responsabilidad de la familia es de los que vivimos en esa familia. La responsabilidad del trabajo es responsabilidad del equipo de trabajo. La responsabilidad de construir un país no es la responsabilidad de un hombre, es la responsabilidad de la ciudadanía, hombres y mujeres que construyen este país. Si nosotras, hombres y mujeres, queremos construir un país demócrata, basado en la protección, garantía de los derechos humanos, tenemos que crear una sociedad así, que sea respetuosa de hombres y mujeres, que garantice las formas de participación y que garantice los derechos de unos y de otros. Con esto me despido. Mil gracias. Muchísimas gracias, Balbina, por tu intervención. Abriremos ahora el resto del tiempo de esta hora para atender sus preguntas y respuestas. Recordemos que hay un retraso de 10 minutos entre la transmisión, más o menos 10 minutos entre la transmisión y lo que está diciendo el ponente en vivo o la ponente, por lo que les agradeceremos que mientras se desempeña o se desarrolla el desahogo de la sesión, vayan escribiendo sus preguntas en el Teams para que podamos nosotros facilitárselos a los ponentes. Y hay una pregunta respecto a por qué no se ha avanzado en 20 años la igualdad de género. Bueno, quizás es una cuestión de ambición. Yo creo que sí se han logrado avances, no lo suficientes. O sea, en términos estadísticos podemos ver que las cifras de 1980, que fueron las primeras que empecé a manejar, hasta esta fecha sí hay avances en el incremento laboral, en el reconocimiento del trabajo de las mujeres, en otra serie de estadísticas y qué sé yo. Pero también hay retrocesos. Por ejemplo, en INEGI veíamos como casi todas las estadísticas y todos los censos que levantaban y toda la devolución de los resultados, todo estaba desagregado por sexo. Y ahora no, solamente hay particularmente, si quieres datos específicos de la situación de la mujer, te los proporcionan, pero ya no todas las estadísticas están desagregadas por sexo. Esto es un retroceso. ¿Por qué? Porque se decide que de manera unilateral que esto no es importante, que complica el manejo de las estadísticas y qué sé yo. Bien, antes estaba, o sea, es como un problema de ciclo. Si bien es cierto, se ha incrementado muchísimo el trabajo de las mujeres siguen ganando menos que los hombres, las mujeres siguen siendo responsables, a pesar de que muchas mujeres y muchos hombres han integrado el trabajo doméstico. A pesar de que los hombres se han incorporado al trabajo de cuidados, no hemos logrado que todas las familias de todos los ámbitos rurales y urbanos, esta distribución del trabajo sea equitativo.
para que podamos desarrollarnos. Si bien es cierto, han incrementado las mujeres su educación, no por eso han incrementado sus condiciones de trabajo. Y las violencias, donde no se veían tanto, ahora son más sofisticadas y todavía más difíciles de atender. Aunque otras son bastante burdas, pero tampoco se les atiende. Entonces, pareciera ser que es un problema de justicia. Yo creo que la razón por la cual, aunque haya avances, no hayamos logrado o ambicionado la igualdad sustantiva es porque no hemos roto todavía las estructuras que dan origen a las desigualdades. Esto es mucho más difícil. Y cuando uno llega a tocar esas estructuras, te echan para atrás, ¿no? Esto, donde consideran que no hay peligro, te lo permiten, pero si no, te echan para atrás. Es decir, no hemos cambiar, por ejemplo, el ejemplo más claro que tengo, las estructuras del Poder Judicial. El Poder Judicial, más o menos cuando recibe ya, que pasó por todo el Ministerio Público, la Fiscalía, y llega a un juez, un caso de violencia contra las mujeres, el tratamiento aproximadamente tarda 2 años en darle la sentencia. Se imaginan si son 7 de cada 10 mujeres que viven esto, en una población como la de México, que es muchísima, el procedimiento es tan largo y tan individual que no resuelve más que caso por caso de manera y además no necesariamente lo garantiza. Ese procedimiento se tendría que modificar para que sea una resolución inmediata y que no tardara 2 años, ¿no? La prevención donde la modificación ideológicas de las personas, donde el valor principal no fuera quién mete más goles, sino que no violente a una mujer, cosa que se dio con el ahora gobernador de Morelos, o que efectivamente se descarte la gobernatura de alguien por haber tenido en su historia personal incluso posibles acusaciones sobre violencia sexual. Todo eso nos habla de que actos de prevención asociados a la parte cultural no lo hemos roto. Esto del Poder Judicial es que los procedimientos son muy largos, que no permiten una justicia expedita. Y por otra parte, que los esfuerzos de las mujeres por hacerlo y cambiar, muchas de ellas dejan las cosas a la mitad porque tienen 1000 cosas que resolver. Tienen que atender a sus hijos en lugar de mantener la demanda. Prefieren renunciar a todo el patrimonio con tal de que ya no la hostiguen sexualmente. Tiene que aguantarse en un trabajo porque si no su marido, ¿qué va a decir? Que estuvo de loca y por eso le estaban hostigando sexualmente. Hay muchas cosas que no hemos podido romper y eso es lo que yo creo que en términos de estructura, no hemos roto las estructuras que mantienen estas desigualdades. Albina, muchas gracias. ¿Tenemos todavía preguntas? Nos están preguntando qué títulos se sugieren para adentrarnos al tema de la perspectiva de género. Bueno, aunque muchos me critican, no sé si estamos entendiendo que no hay nada sobre el tema, que no se ha entendido nada sobre el tema. Hay un libro que elaboró Marta Lamas para el DIF. Soy malísima para eso, se llama Hacia la igualdad de género, o hacia la equidad de género, de Marta Lamas, que es un documento que se hizo exprofeso para servidores públicos del DIF, que me parece que es muy claro en el planteamiento, muy sencillo el lenguaje, y ahí trae toda varias, ¿cómo se llama? Bibliografía, donde está el planteamiento de cómo surge el tema de género, cuáles son las categorías analíticas y hacia dónde se va. Me gusta mucho el de Marta Lamas porque es muy sencillo, muy concreto y nos habla de que no es un pleito entre hombres y mujeres, sino es un derecho de las mujeres de garantizar nuestra participación, nuestra educación y qué sé yo.
Es muy sencillo este documento. Hay más complejos y yo dejaría que empezáramos por ese. Ahorita hay muchísima bibliografía, pero creo que si no sabemos nada de la teoría de género, podemos empezar con Marta Lamas. Es que me viene otro también de ella, del libro de antropología, pero ese es más complejo y nos habla de toda la historia de todas las autoras y de las tendencias que hay. Pero creo que hay otros libros más actualizados que se pueden revisar. Pero yo sugeriría ahorita que empezáramos con estos. El de Marta Lamas, como a lo mejor no encuentran ese, a lo mejor el de política y reproducción y de cuerpo, sexo y política son otros tipos de documentos que pueden revisar. Creo que para que trabajemos el planteamiento de violencia, los de Rita Sedattu son buenos, ¿no? Que nos permiten profundizar sobre esto. Y las que escribían sobre trabajo eran dos demógrafas, ay, se me olvidó su nombre, pero bueno, yo podría ofrecerles seleccionar una bibliografía sencilla para mandárselas para que ustedes se las puedan entregar a los participantes. Con muchísimo gusto, lo podremos publicar en el fanpage de Voluntad Organizada. También tenemos la página especial del evento, donde podremos ir incluyendo bibliografía que tanto tú como otras ponentes nos puedan ir facilitando. Gracias. Tenemos más preguntas. De hecho, tenemos todavía 3 preguntas y nos quedan 10 minutos antes de iniciar el próximo panel. Si quieres... sí, la pregunta es, ¿qué se requiere para lograr realmente la igualdad de género? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Que si conoces algún caso destacado en el país donde la academia se haya visto involucrada para implementar la perspectiva de género vinculando al gobierno y a la sociedad. Ok. Bueno, ¿qué se requiere? Yo creo que 2 cosas muy sencillas. Uno, que las mujeres nos creamos que tenemos los mismos derechos que los hombres. Y que los hombres identifiquen que las mujeres también tenemos los mismos derechos. Pareciera ser muy sencillo, muy obvio que esto es. Pero muchas veces en la cotidianidad y en el trabajo y en la escuela y en nuestra familia, un comentario, un mal chiste, un permiso o una responsabilidad pareciera ser que pone en duda este planteamiento de la igualdad de derechos. Y es, por ejemplo, el tiempo de descanso de las mujeres. Cuando las mujeres están descansando, no es igual que cuando un hombre descansa. Por eso tendríamos que decir, yo me tomo el derecho de descansar, y el hombre tendría que pensar, y ella tiene el derecho a descanso. Y si empezamos con esto, de yo creerme, yo tengo el derecho de salir a pasear sola, y el hombre dice, ella tiene derecho a salir a pasear sola, no hay ningún problema. Esto es un juego ideológico profundo que tendríamos que ir enseñándoselo a nuestros hijos, creernos nosotras y hacérselo entender a los hombres. No es que me des permiso, no es que me des oportunidad, no es que me abras la puerta para que yo pase. Yo te abro la puerta a ti, hombre, porque es una cuestión de atención, no porque seas inferior y no puedas abrirla. Son muy diferentes las 2 intenciones de abrir una puerta. Esta de lo que se requiere, por lo menos en la cotidianidad, es que yo me crea que tengo el ejercicio de mis derechos y que el otro realmente también sienta que tiene que reconocer y respetar esos derechos. En este sentido, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Bueno, la responsabilidad del Estado son 3. Tiene que promover la existencia de los derechos. Tiene que
procurar respetar, bueno, son 4, diría la ley, tiene que promoverlos. El mismo Estado tiene que respetarlos, tiene que respetar el derecho de las mujeres y el derecho de los hombres. No solamente el de los hombres, no solamente el de las empresas, no solamente el de los gobernantes, tiene que respetar el derecho de hombres y mujeres independientemente de su desarrollo. Tiene la obligación de que en caso de que no se cumplan, se haga una sanción y una reparación del daño. Y tiene la responsabilidad de hacer políticas públicas que garanticen el ejercicio de estos derechos y principalmente a las personas donde más rezago existe. Y esto es algo que también el Estado ha tenido que aprender, porque no se hacía. Y ustedes han de recordar que los derechos humanos surgen por las violaciones de los gobernadores con respecto a la población. Por eso es un derecho humano que el Estado regule la garantía de los derechos de hombres y mujeres. ¿Y cuál es el caso de la academia en relación con? Mira, yo he visto muchos. Sinceramente, en todo el camino que he estado como servidora pública o no, como organización de la sociedad civil o apoyando consultorías, siempre la academia está en un momento. La academia muchas veces pone en cuestionamiento la actuación del servicio público y esto hace que uno reflexione y equilibre si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Impulsa nuevas teorías y el impulsar nuevas teorías nos da herramientas a los que fuimos, en este caso, servidores públicos, de ponerlas en marcha en una propuesta de política pública. Se nos cuestiona, da ideas novedosas y nos da una posibilidad de discutir teóricamente y de darle fundamento ideológico a las acciones que hace el gobierno. Y esto, en toda mi historia como servidora pública de 30 años, la academia siempre ha estado ahí como cuestionadora, como innovadora o como apoyo a un proceso de políticas públicas. El caso, por ejemplo, del Colegio de México, en ciertos momentos, cuando CONAPO estuvo trabajando el tema de incorporar la perspectiva de género, de que asistan, como diría Gramsci, las personas como intelectuales orgánicos de la población que es servidora pública, siempre ayudan en estas 3 cosas: a cuestionar, a innovar y a acompañar. Y yo creo que eso es muy importante, ustedes como parte de la academia, que proporcionen la información necesaria para darle continuidad a este trabajo. Y con esto yo creo que ya terminamos, ¿verdad, Cristian? Muchísimas gracias, Balbina. Sí, yo creo que en este momento ya terminaríamos tu participación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todas las personas que están asistiendo a este panel. Tenemos algunos anuncios que hacerles antes de iniciar la próxima sesión. Solamente recordarles un par de situaciones. La primera es que si tienen interés en recibir la constancia de participación por el seminario, por favor, al inicio de cada sesión, escriban su nombre como si fuera una pregunta. Esto nos va a facilitar a nosotros poderles tomar asistencia para acreditar el 80% o más del 80% de la sesión y constancias por ambas universidades. La segunda es pues disculparnos con la doctora Laura Calleros, que es coordinadora del área académica de Sociales y Humanidades, quien nos iba a acompañar también en la inauguración. Tuvimos un problema técnico y eso no nos permitió que participara. En una tercera situación es simplemente recordarles que tenemos un retraso de hasta 10 minutos entre lo que está diciendo la ponente y lo que estamos escuchando nosotros o viendo a través de el en vivo. El en vivo es en vivo, pero con 10 minutos de retraso. Por eso insistimos en la importancia de que nos escriban las preguntas cuando se les van ocurriendo y nosotros al final de la sesión vamos a
tratar de responderlas. Balbina, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un honor tenerte. Siempre es muy ilustrador. No dejamos de aprender de ti y nos bombardeas con infinidad de datos e información que cuando ya creíamos empezar a entender las cosas, llegas y nos sacudes y nos dices no del todo. Muchísimas gracias por sacudirnos siempre la existencia. Gracias también a Eric, que está de apoyo técnico por ahí. Más tarde mañana lo tendremos en una sesión. El próximo panel es la brecha digital de género. Nos estarán acompañando de Laboratoria MX, que es una gran iniciativa que nos estimuló muchísimo para hacer este seminario. Tendremos a Wiki CMX, que forma parte a su vez de la red de científicas mexicanas, y a una participante del Tecnológico de Monterrey. Le cederé la palabra a Débora, quien será nuestra moderadora en esta sesión.